Gracias, Iván Zavala, por esa excelente información. Ahí está la invitación para todos ustedes que están sintonizándonos, que siempre siguen todas las promociones de Canal 10, porque somos el canal oficial del Mundial FIFA 2026. Vamos ahora a hablar en temas de salud, acerca de algo que es muy común en la población nicaragüense, y es cocinar con fogón. Y para ello se necesita leña, pero con el humo de la leña, ¿qué tanto esto puede dañar nuestra salud? Ya está con nosotros nuestra especialista, la doctora Laura Madrigal. Bienvenida, doctora. Como siempre es un gusto conversar con usted y más de este tema que es muy común ahora en las zonas rurales y siempre lo ha sido, el hecho de cocinar con leña. Es más rica la comida, dicen, todo más satisfactorio, aquel ambiente hogareño, pero ojo, porque hoy queremos hablar de las repercusiones que esto puede tener en la salud de la persona que está siempre ahí cocinando. Un placer y vamos a iniciar, doctora, diciendo por qué el humo de leña es dañino para la salud. Buenos días, gracias. Bienvenida. Realmente sí, este es un problema de salud que afecta a gran parte de la población o que podría afectar a gran parte de la población precisamente pues, por esa costumbre cotidiana por lo general de preparar los alimentos en leña. Sí, pese a que la leña proviene de elementos naturales de la naturaleza, estamos hablando de madera prácticamente, cuando esta se empieza a quemar, es decir, cuando tenemos combustión, esta lo que hace es que comienza a producir partículas pequeñas, que se le conocen como PM2.5 o incluso otro tipo de sustancias tóxicas que son tan pequeñitas que llegan a afectar las diferentes estructuras del pulmón, y sobre todo si esto se hace de manera crónica, pues va afectando cada vez más estructuralmente y pues podemos tener ya repercusiones. Hablando de esas repercusiones, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que puede provocar, doctora, el humo de leña? Porque definitivamente quienes nos están sintonizando ahorita y probablemente están ahí cocinando y están escuchando y viendo el programa, a veces no nos están viendo, pero sí nos están escuchando porque están mientras hacen los quehaceres del hogar. Quizás no se imaginan todas las repercusiones y enfermedades que esto puede generar en su salud. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, bueno, pues producto de esto podemos tener principalmente lo que es, bueno, en las personas asmáticas, los pacientes asmáticos, sobre todo los niños, podemos tener una exacerbación de los síntomas del asma. También, por ejemplo, igualmente en los niños lo que son neumonías puede predisponer a infecciones de las vías respiratorias. Ya cuando hablamos de una exposición a largo plazo, podemos tener también lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos tener también lo que es la bronquitis crónica, e incluso pues podría llegar a desarrollar lo que es el cáncer pulmonar, que es una de las complicaciones ya más temidas. Oigan, y ojo con eso, entonces viene a mi mente la pregunta de si es igual el daño que produce el humo de leña al daño que produce el cigarrillo en las personas que fuman. No es exactamente el mismo daño, pero sí podríamos tener repercusiones muy similares. Vamos a tener una inflamación característica que es similar a la que sucede con el tabaquismo, que es precisamente lo que va a ir generando todos aquellos cambios estructurales. Quizás no vamos a tener el mismo enfisema, que es ya una alteración a nivel de los alveolos, sí se puede presentar, pero con menor frecuencia. Sin embargo, sí, pues vamos a tener esas alteraciones a nivel de lo que son las vías respiratorias. ¿Cómo identificar que ya estamos ante una situación en la que nos ha afectado esa exposición prolongada al humo de la leña? ¿Cuáles pueden ser esos síntomas, esos signos de alerta, doctora? Ok, principalmente ya cuando tenemos una tos crónica que se va a presentar por más de 3 meses, al menos 2 veces al año. También lo que es flema constante, y sobre todo aquella sintomatología que no se le puede asociar a alguna otra causa, por ejemplo, alguna infección de vías respiratorias que hayamos tenido de manera reciente, que se haya podido constatar, todas aquellas causas quizás no visibles durante ese momento. También podría ser durante la auscultación, ya cuando el paciente va a la consulta, pues se van a encontrar ruidos patológicos, que es decir, que el pulmón no está trabajando de la manera adecuada. También lo que es una sensación de falta de aire, sobre todo al caminar o al realizar algo que requiera de mínimo esfuerzo, pues esa sensación de cansancio es muy característica de estas manifestaciones. Es cuando ya tenemos problemas a nivel pulmonar. Y sobre todo, pues si las personas, su historia clínica nos lleva a saber de que se han estado exponiendo por mucho tiempo a lo que es el humo de la leña. Justo en ese sentido le quiero preguntar, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades a consecuencia de la exposición prolongada? Porque muchos podrán decir, bueno, es que yo siempre me he expuesto y nunca me ha dado nada, pero ojo, puede haber un grupo poblacional que tenga mayor riesgo ante esa exposición.
Así es, bueno, principalmente todas aquellas personas que se exponen constantemente a lo que es el humo de leña, se asocia mucho más en mujeres, ya que pues por lo general son las que se encargan de la cocina en el hogar o muchas veces por su trabajo. Hay locales, restaurantes que muchas veces prefieren realizar este tipo de preparación de alimentos a través de lo que es el fuego de la leña. Los niños también, que se pueden mantener quizás en la cocina o en ambientes donde se esté utilizando este tipo de recursos, o bien también los adultos mayores. Son los grupos poblacionales que pueden estar más expuestos, sin embargo, pues todos aquellos que estén en contacto con el humo de la leña de manera constante. Ahora, este daño pulmonar que va poco a poco afectándonos, ¿podría revertirse o puede ser irreversible más bien? Ok, una vez que ya tenemos un daño estructural pulmonar, ya instaurado, no revierte. Sin embargo, sí, si uno empieza a tomar medidas de prevención, como por ejemplo evitar lo que es el humo de la leña, o en el caso que realmente pues sea imposible evitarlo, por lo menos tratar de estar en un espacio más ventilado o buscar maneras, por ejemplo, utilizar chimeneas o algo que pueda disipar un poco lo que este humo pues podría por lo menos frenar un poco lo que es el avance e incluso pues mejorar lo que es la sintomatología en todas estas personas. Ahora, si no nos atendemos, si no buscamos el diagnóstico y el tratamiento oportuno, ¿podrían haber complicaciones? Sí, principalmente pues las enfermedades que ya había mencionado, sobre todo lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta pues ya se va a caracterizar por una disminución de lo que es el flujo de aire que puede ingresar a nuestros pulmones, lo que es la oxigenación, y muchas situaciones se van a ver comprometidas en este caso. Sin embargo, también no podemos obviar el hecho de que existe un riesgo para poder desarrollar cáncer pulmonar, ya que el humo de la leña contiene muchas toxinas o muchas partículas que son altamente cancerígenas, lo cual pues podría predisponer. Quizás no es igual que con el cigarrillo, porque muchas veces las personas cuando se enferman de los pulmones creen de que porque no fuman o porque no han sido fumadores pasivos incluso, no están predispuestos a poder desarrollar esta patología. Sin embargo, pues también todas aquellas personas o incluso aquellas personas que queman basura, no solo hablamos de la leña, también cuando, por ejemplo, se queman plásticos, esto tiende a ser incluso mucho más dañino que el humo de la leña. Justo eso le iba a preguntar, porque por lo general para encender, para que la leña tome fuego, hay que quemar plásticos a veces. Sí. Y esto es totalmente dañino, más dañino que la leña. Mucho más dañino que la leña, precisamente por los componentes del plástico que pueden predisponer a la persona a desarrollar cáncer. O los papeles, a veces la gente toma, por ejemplo, libros viejos o papeles simple y sencillamente pues y deciden quemarlos. Muchas veces cuando se hace de manera constante, frecuente, y ese humo se inhala, pues también podría llegar a dañar los pulmones. Doctora, ya tenemos participación de nuestros televidentes y lo están haciendo a través de Facebook. Recuerde que también nos puede escribir al 8529-8731. Es para nosotros un placer servirles con cada segmento y de la mano de nuestros especialistas poderles brindar las mejores recomendaciones. Vamos a leer comentarios en Facebook. Nos dicen por acá: mi abuelita tiene muchos años de cocinar con leña, desde siempre ha usado el fogón y con el tiempo el humo le ha afectado mucho la salud. Ella vive casi siempre con tos, una tos que no se le quita. Durante el día se mantiene así, pero cuando llega la noche empieza a temblar de frío y siente como una alergia o irritación en la garganta. Me preocupa mucho porque sé que el humo de leña puede hacer daño a los pulmones y causar problemas respiratorios. Ella ha sido una mujer fuerte y trabajadora toda su vida, pero ahora su cuerpo está mostrando el cansancio de tantos años respirando humo. Doctora, ¿qué le puede recomendar a nuestra amiga que nos escribe? Una nietecita preocupada. Claro, esto es muy importante también tomar en cuenta de que muchas veces, sobre todo con las personas mayores, los adultos mayores, se cree de que debido a la edad o por el envejecimiento, muchas veces el cansancio tiende a ser normal. Sí existen condiciones que predisponen a que los adultos mayores cada vez disminuye un poquito la capacidad pulmonar. Sin embargo, no es normal, por ejemplo, la tos, que es como la que se está refiriendo en este momento, sobre todo si ya tiene mucho tiempo de haber aparecido, más por la historia de este paciente en este caso. Es por eso que la idea, o mejor dicho, lo ideal para poder diagnosticar de que esté existiendo alguna alteración pulmonar en este sentido es realizar la espirometría, que es un examen especializado para poder determinar cómo se encuentra tanto lo que es el flujo inspiratorio como la capacidad vital
forzada en el caso del paciente, entonces pues es muy importante realizar este estudio para poder descartar que exista alguna alteración. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, además de las manifestaciones clínicas, la historia clínica del paciente, los estudios que se tienen que realizar para confirmar que estamos ante cualquiera de estas enfermedades pulmonares por la exposición prolongada al humo de leña, doctora. Así es, principalmente el gold standard para poder diagnosticar alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que exista alguna alteración o alguna restricción del flujo es realizar lo que es la espirometría. Este es un examen bastante sencillo, muy accesible, donde básicamente el paciente va a inspirar aire y posteriormente va a colocar su boca en una boquilla, valga la redundancia, que va hacia un aparato que el paciente posteriormente va a soltar todo el aire que inspiró y este equipo va a poder medir qué tanta cantidad o nos da ciertos valores, los cuales posteriormente se analizan y se determina si realmente está existiendo alguna alteración del flujo. Perfecto, tenemos más comentarios y nos envía saludo Manuel Montenegro, que está sintonizándonos en este momento, así que saludos para vos, gracias por tu fiel sintonía. También nos dice por acá una amiga, mi mamá siempre está con una tos, le damos tratamiento para la alergia, pero el problema es que hay vecinos que hacen fuego, es decir, que siempre hay humo, están quemando basura y a ella le dio este tipo de cosas y no se le quita por lo general. ¿Podrá ser algún problema ya de los pulmones? Ok, como mencionaba, pues existen ciertas condiciones que nos van a predisponer a desarrollar este tipo de complicaciones, como lo que es estarnos exponiendo en un ambiente cerrado al humo, ya sea de leña o de la basura que se esté quemando. Pero sobre todo, ¿qué puede suceder? No esto es en personas sanas. Cuando hablamos del tiempo prolongado, hablando de décadas de exposición de 10 a 15 años o hasta 20 años. Sin embargo, en personas que pueden tener alguna condición preexistente, alguna alteración pulmonar o sea de las vías respiratorias, el hecho de exponerse a este tipo de humo o quemas de basura o lo que sea, sí podría alterar alguna de estas condiciones, sobre todo si, por ejemplo, ya la paciente presenta asma o de por sí ya ella quizá está predispuesta a desarrollar alergia. Entonces, este tipo de situaciones podrían predisponer a empeorar. Escuché este comentario, esta pregunta, qué interesante. Buenos días, gracias a la doctora por el tema y nos preguntan si usan la mascarilla al momento de cocinar, ¿ya el daño no es el mismo? Es lo mismo. Bueno, realmente la mascarilla sí podría proteger, pero nunca va a ser lo mismo que, por ejemplo, cambiar este hábito, disminuir lo que es la frecuencia con la que uno cocina en leña o, mejor dicho, también ventilar el espacio. Porque aunque utilicemos la mascarilla, mientras se está cocinando, el humo por lo general queda impregnado en todo el área. Entonces, si estamos en una cocina cerrada, por ejemplo, estamos más propensos a continuar inhalando una vez que nos quitemos la mascarilla. Entonces, pues lo ideal es evitar la exposición. Sin embargo, pues sí podría ser una de las medidas, pero preferiblemente tratar de estar en un ambiente bastante abierto. Ventilado. Así es. Okay. Tenemos por acá más comentarios. Soy de Bonanza y yo me canso bastante, me da tos. Si hago mucho ejercicio me canso. De igual manera, buenos días, nos dicen también, yo tengo 15 años de ser soldador, constantemente estoy expuesto al humo y lo inhalo. No se puede evitar, esto me está causando daño. Quisiera saber qué me recomienda la doctora. Ok, pues debido a su trabajo también se está exponiendo a sustancias o incluso pues algún tipo de partícula que pueda estar en el aire y esta puede ser inhalada. Por eso también es muy importante utilizar siempre todos los medios de protección para poder evitar pues, esta inhalación. Sin embargo, pues si ya está presentando síntomas como lo es la tos crónica, que es una de las más características, y sensación de falta de aire, ese cansancio al momento de realizar una actividad que requiera mínimo esfuerzo, lo importante es poder descartar. Entonces, en todo caso, sería realizarse una espirometría o bien, pues dependiendo de incluso pues dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando, podríamos auxiliarnos de otro tipo de estudios. Si estamos pensando en alguna malignidad, se podrían enviar tomografías, pero principalmente para este tipo de casos y poder descartar algo estructural a nivel del pulmón o que ya haya existido un cambio producto de esta misma práctica, es la espirometría. Entonces lo ideal es que se la realicen. Buenos días, estimada doctora. ¿Es malo tener edema pulmonar? ¿Qué es esto en realidad? Me dijeron que yo tengo esto y constantemente padezco de tos. Ok, en este caso habría que estudiar
por qué está haciendo edema pulmonar. Evidentemente, pues no es una condición normal, lo va a predisponer a mayor sintomatología, cansancio, etcétera. Sin embargo, sí hay que estudiar la causa por la cual está... ¿El edema es como una inflamación? Sí, es prácticamente una inflamación. Vamos a tener lo que es básicamente infiltrado, vamos a tener un proceso inflamatorio, o puede ser, de hecho, pues por muchas causas. Entonces, por eso es muy importante estudiar su etiología, sobre todo en este paciente, que sí lo va a predisponer a cansarse, y aún más si hace alguna patología respiratoria, pues también podría exacerbarle. Buenos días, mi mamá tiene un cansancio y siempre se le da medicamento recetado y no cambia, solo se le rebaja. Usted decía algo muy interesante, doctora, que es normal en los pacientes adultos mayores que vaya disminuyendo su saturación, qué sé yo, su capacidad de respiración más bien. Entonces, en este sentido, ¿qué tan normal o cuál es la línea muy estrecha entre lo que es normal y lo que ya no? ¿Cuándo preocuparnos, sobre todo en los adultos mayores, que hay muchos mensajes relacionados a ellos, a este grupo poblacional? Sí, bueno, a nivel de cuando hablamos de los adultos mayores, pues es normal encontrar que fisiológicamente vaya descendiendo lo que es la capacidad, porque también vamos a tener cambios estructurales que ya son propios de la edad. Sin embargo, cuando, por ejemplo, esto se acompaña de otros síntomas, como lo es el cansancio, muy marcado, es decir, que quizás el adulto mayor dio 3, 4 pasos, o quizás caminó una distancia muy corta y realmente se encuentra muy cansado, y que incluso podría asociarse con disminución de los niveles de saturación, como por ejemplo mareo, frialdad en las extremidades, entre otras causas, asociado también a una tos crónica, flema. Esto sí ya no es normal y es cuando hay que buscar ayuda, sobre todo si ya conocemos que esta persona estuvo expuesta durante mucho tiempo a este tipo de humo, por ejemplo. O si fumó muchos años, igual, ¿no? Exactamente, si fumó, el riesgo incrementa muchas veces más. Sin embargo, pues también si estuvo cocinando con humo de leña, o si, por ejemplo, pues sí, quemaba constantemente basura y se encontraba en el espacio e inhalaba ese humo, pues también no hay que descartar patologías pulmonares. Mi abuelita murió de 95 años, nos dice un amigo por acá, y toda su vida cocinó y precisamente murió por causa de estar expuesta al humo de cocinar con leña. Imagínense, gracias por compartirnos un testimonio durísimo, y ahí podemos ver que sí realmente puede afectar y puede llegar incluso hasta cobrar la vida, lamentablemente. La vida de la persona. Lamentablemente. Sus recomendaciones ya para ir cerrando, doctora, y también respecto a los estudios, podemos contactarla de cara a eso para que los pacientes que nos están viendo y que tienen dudas, y sobre todo la salud es el tesoro más grande que tenemos. Es importante que usted esté segura de que en realidad no estamos ya ante un problema grave en sus pulmones producto de la inhalación constante del humo generado por cocinar con leña. Claro que sí, bueno, principalmente evitar dentro de lo posible este tipo de prácticas, evitar cocinar con leña, o sobre todo, pues si ya es imposible el hecho de evitarlo, por lo menos tratar de tomar todas las medidas de precaución, como hacerlo en un ambiente bastante ventilado, o tratar por lo menos de sacar el humo, que no quede impregnado en el espacio donde vamos a estar, principalmente en los niños también, sobre todo si ya tenemos condiciones preexistentes como el asma, evitar que se expongan a este tipo de humo, o incluso en las embarazadas, pues porque también podría haber una repercusión en el bebé. Se asocia mucho a bajo peso al nacer, entonces pues tratar de tener este tipo de precauciones, y si ya están presentando alguna sintomatología que podría asociarse con alguna patología respiratoria, buscar ayuda. Principalmente, pues como mencionaba, lo importante es realizar siempre una espirometría, sobre todo si hemos estado expuestos a algún tipo de sustancia que podríamos haber estado inhalando por mucho tiempo, y pues igual para poder, si desean realizarse lo que es la espirometría, igualmente pueden contactarme, el número que aparece en pantalla, que es el 8397-3661. Cerramos con este último mensaje que nos llega. Buenos días, doctora. Mi abuela cocina frijoles para vender en la cocina de leña y es casi todo el día cocinando en leña. Ya tiene casi 12 años haciéndolo, pero no quiere dejar de hacerlo y se cansa. ¿Qué le recomienda? Sabemos que hay muchos casos similares y hay que hacer un balance, cuidar de su salud. Su recomendación para ella y para muchas mujeres lindas que nos están sintonizando, esos hijos, hijas y nietos preocupados por la situación de su familiar, porque sí, ya sabemos que la exposición prolongada al humo de leña pues sí puede causar daños severos en nuestra salud, doctora. Así es muy importante. Bueno, pues sabemos de que este es un medio de poder trabajar, de poder subsistir, y pues muchas veces tiende a ser la forma más factible.
como es pues la utilización de leña. En este caso pues yo comprendo que muchas veces puede ser un poco difícil poder dejar de tener este tipo de prácticas, sin embargo pues como mencionaba ya en las prevenciones, por lo menos tratar de hacerlo dentro de todas las condiciones más óptimas. No es lo ideal cocinar con leña precisamente pues por el humo, sin embargo pues por lo menos tratar de hacerlo en un espacio más abierto para que no esté inhalando este humo de manera directa. Sí podría acompañarse de la utilización de mascarilla. Sin embargo, pues si ya está presentando alguna de estas sintomatologías, acudir a un médico, acudir a realizarse sus estudios, principalmente la espirometría, poderle hacer una evaluación física completa para poder identificar si realmente pues ya el humo de leña está causando este tipo de alteraciones. Doctora, siempre es un placer conversar con usted, la doctora Laura Madrigal, que nos ha acompañado para hablar de este tema tan interesante. A usted que nos sintonizó también, muchísimas gracias. Siempre bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, a regresar nuestro segmento En Cartelera y mucho más acá en Acción 10 en la mañana. Quédese usted con nosotros.